Seguimos con la segunda parte. Igual quería que hagamos una pasada por el capítulo 9 rápido, sobre todo porque el tema que estábamos charlando recién, el tema de especificación, es todo un tema en sí mismo y es realmente eh, muy difícil. eh, Obviamente es algo que requiere mucha práctica, prácticamente no hay demasiada metodología formal para traducir eh, expresiones en lenguaje humano, en lenguaje matemático, o sea, en especificaciones formales, ¿está bien? Uno tiene escrito algo con palabras, con lenguaje natural. El proceso de convertir eso en una especificación formal es un proceso que requiere de análisis de oraciones, de pensar cuáles son los distintos componentes, cosas bastante complejas que nosotros no vamos a tener tiempo de ver en profundidad en esta materia. Por suerte no vamos a hacer especificaciones demasiado complicadas, pero sí quizás lo suficientemente complicadas como para requerir expresiones cuantificadas que se ponen una dentro de la otra y cosas así, ¿no? Uno a veces quiere decir, por ejemplo, tengo dos listas y todos los elementos de esta lista están en esta otra, y voy a tener que especificar algo así con un para todo, porque decir para todo el elemento de esta lista existe un elemento en esta otra lista que es igual, un para todo con un existe adentro, ese tipo de cuestiones vamos a estar haciendo. No mucho más complicado que eso, pero requiere eh, de cierta práctica, de cierta intuición, eh, para que nos empiecen a salir estas cosas. En el capítulo este está contado, quizás de una forma un poquito más detallada y con más reseña histórica de lo que estuvimos hablando hoy. En la parte de especificación hay muchos ejemplos y también hay muchos ejercicios que pueden encontrar hacia el final del capítulo. También estos ejercicios, algunos quizás aparezcan más tarde o más temprano en el práctico, pero acá están, bueno, para que se los miren ustedes. Dicho esto, vamos pasamos a la parte que sigue, que era el tema de charlar qué es un programa en el contexto de programación funcional. Entonces, creo que esto es más o menos la misma definición que estuvo usando Miguel para contar lo que es un programa. Es básicamente hablar de que un programa es una expresión ejecutable, ¿está bien? Una expresión ejecutable, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea ejecutable? Que tiene reglas asociadas cada una de las componentes de esas expresiones. También yo cada operación que yo escribo ahí tiene una regla asociada que me dice, bueno, esto se va a reducir o se va a convertir en esta otra cosa. Con suerte, por supuesto, estas, eh, estas reglas me permiten llegar a un valor final. ¿Está bien? Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, un problema en el cuya respuesta es un número, ¿está un problema que yo quiero resolver algo y cuya respuesta a ese problema es un número, entonces mi programa en cierta forma reduciría aplicando estas reglas una y otra vez hasta llegar a ese número, a ese valor dentro del tipo int. O si fuera un booleano, lo mismo, eh, y así también si fuera una lista. Eh, Entre las cosas que nosotros podemos hacer, podemos escribir expresiones, pero también podemos hacer definiciones. Definiciones. Las definiciones de las funciones crean nuevas reglas. Entonces, ¿qué puedo escribir como expresiones? Expresiones son, por ejemplo, llamadas a funciones definidas, perdón, también pueden ser constantes, variables, llamadas a funciones definidas, etcétera. Déjenme machetear un poquito a ver si se me está escapando algo sensible.
tenía por acá. Pero bueno, es básicamente lo que nosotros conocemos como tomando funciones a operaciones y funciones definidas. No me voy a poner muy formal en la definición. Eh, Pronto, en todo caso, entraremos más en detalles. Esto va a poner sobre los tipos conocidos. ¿Bien? Y las definiciones también las conocemos. Las definiciones introducen nuevos nombres, nuevas funciones con sus respectivos nombres y tipos, ¿no? Y con sus nombres, tipos y reglas de reducción. ¿Está bien? En las reglas de reducción se indica cómo se sustituye una llamada función, una aplicación de una función, por una expresión válida en el lenguaje de programación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es importante ver respecto de las expresiones válidas en el lenguaje de programación? No se puede incluir, vamos a decir, no son expresiones válidas las expresiones cuantificadas. ¿Está bien? Pues esas expresiones cuantificadas no tienen reglas de reducción. No hay forma de calcular o de reducir expresiones cuantificadas. Es muy importante eso, porque ¿qué quiere decir? Cada vez que yo tengo en una especificación una expresión cuantificada, voy a tener que hacer un trabajo para que eso pueda hacer un programa. ¿Está bien? En cambio, si una especificación usa todas cosas que también ya son parte del lenguaje de programación, esa especificación se puede traducir directamente a un programa. ¿Vimos ejemplos de eso recientemente o no? Pregunto eso a ver si están ahí conmigo o no. Bueno, mucho silencio. Vamos a ver algún ejemplito. Igual denme un segundo. Em, un ejemplo puede ser que vimos hace rato que era x mod 2 que no mencionaba nunca la función. Eh, Voy a la pizarra. Estamos hablando de... Teníamos estos dos ejemplos, ¿está bien? Entonces, en el de arriba, fíjense, todas las cosas que usamos en la especificación también son válidas en mi lenguaje de programación. Entonces, obtener el programa a partir de la especificación, en ese caso, es prácticamente directo. ¿Está bien? Es la misma especificación, ya es la solución a mi problema. Tuve la suerte de que así sea, pero no siempre va a ser así. Y un ejemplo de una situación en la que no es así, y por supuesto cada vez que yo tenga algo mínimamente complejo, ya no va a ser así, es el caso de abajo, ¿está bien? De la función promedio. ¿Entendés? Dame un segundito.
Vamos a escribir algunos ejemplitos de cosas, cosas válidas en los programas. Bien, constantes, variables, etcétera. También uno puede poner acá, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Uno puede poner acá, por ejemplo, el número 34, la lista vacía, una variable b corta. ¿Qué más puede ser? Operaciones, ¿no? Por ejemplo, la conjunción entre dos cosas. Bien, y fíjense que en una puse un menor estricto. Bueno, cantidades de cosas. Cosas con listas también, por ejemplo, seguido de X seguido de y S. Y así, ¿no? Importante también eso de que no van a ser válidas expresiones cuantificadas. Entonces, ejemplo 1. La igualdad también puede ser, ¿no? Sí, sí. O sea, y igual a, no sé, a otra cosa. Sí, 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 sí. Y igual a igualdad entre listas, igualdad entre números, igualdad entre booleanos, todo eso. Bien. Ejemplo 1, entonces recordemos la especificación. Perdón, me falta una pequeña aclaración también. Acá, en el contexto de la materia, de la resolución de problemas, cada problema será resuelto con la función, una definición, eso es lo que quiero decir, para la función que fue especificada. ¿Entiende? La expresión de la que resuelve el problema, que se resuelve el problema, es simplemente una llamada a la función con los parámetros. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la especificación es impar. ¿Está bien? Entonces, el programa, en este caso, se puede obtener directamente de la especificación, ya que la especificación tiene todas operaciones permitidas en el lenguaje de programación. ¿Está bien? Es lo que yo digo acá. Son todas expresiones ejecutables. ¿Está bien? Y yo también uso muchas veces programables, pero por supuesto es una expresión bastante coloquial e informal. Igual muchas veces me va a salir decir programable, ¿no? Entonces, esa aclaración, todas las operaciones permitidas en la programación son ejecutables o programables. ¿Qué más quería decir acá? Ah, bien. Entonces, vamos a decir cuál es la definición. La definición de la función es
es impar, y acá vamos a usar para definiciones la igualdad con puntito, que ya alguien de ustedes me había dado una mano y me la había puesto ahí. A ver. O la ponen de nuevo. La igualdad con puntito esa. Gracias, Julián y Cruz. Camila, eso es equivalencia. En este caso no es lo que quiero usar, sino que lo que quiero usar es esto. Igualdad con puntito. Perdón, ¿qué significa la igualdad con puntitos? La definición. ¿Está bien? Ah, Usar el símbolo. Vamos a aclararlo ya acá. Es importante. ¿Está bien? Símbolo este quiere decir que estamos ante una definición. ¿Está bien? ¿En qué se diferencia de la igualdad? ¿Se diferencia de la igualdad? ¿Alguien se anima? ¿Los puntos igual? No, no, Nicolás. Bueno, no en el contexto de lo que estamos haciendo ahora. Dos puntos igual es otra una cosa. definición. Quizás en algún lado se usa dos puntos igual para definir, pero no en el contexto de la programación funcional. Con la igualdad podemos sustituir, digamos, o sea, iguales por iguales, como No, digamos, pasar está una bien. cosa a otra. Con la definición también. ¿Está bien? Con la definición también se puede sustituir. Lo que sucede es que en una definición, uno de los dos lados, el lado izquierdo generalmente, en realidad, es algo nuevo que no existía antes y que está siendo definido ahora. Bien, entonces no hace falta demostrar una definición. Justamente, la definición es la que está estableciendo esa identidad. ¿Está bien? La diferencia de la igualdad en que en la igualdad ambos lados están previamente definidos y lo que se está haciendo es afirmar que ambas cosas son iguales. ¿Esto puede ser cierto o no? Afirmación, ¿no? ¿Puede ser cierta o no? ¿Está bien? Entonces, o se puede demostrar o se puede refutar. Un contraejemplo. ¿Está bien? Importante por ahí esto de acá. ¿Está bien? Entonces la función es impar no estaba definida antes. Lo que sí estaba era especificada. Y eso quiere decir que estaba escrito el predicado que debería ser satisfecho. ¿Está bien? En este ejemplo, en el ejemplo, la función es impar, no estaba definida previamente, pero sí estaba especificada. Quiere decir, estaba enunciado el predicado que la función debería satisfacer una vez fuera
definida. Llegamos con esos conceptos. Un parrafazo ahí para aclarar lo que es los puntos igual. Igual me parece que vale la pena y les voy a hacer volver a ver esta pizarra muchas veces porque esta pregunta va a surgir de nuevo. ¿Alguna duda sobre lo que estamos charlando? O sea, la definición se podría usar, digamos, como, digamos, para la programación directamente. Claro, Es como exactamente. usarla, sacarla de ahí, de un contexto, digamos, y Sí, sí, pasarla. sí, sí. A ver, uno puede usar definición en un contexto más general, también uno puede definir nombres nuevos que estén asociados a especificaciones, ¿no? Eso también puede pasar. No solo la definición existe en el contexto de la programación, ¿está bien? La definición se puede usar también en el mundo de la matemática. Yo hoy me invento una función nueva y la defino de una forma y después la empiezo a usar, ¿está bien? Porque me sirve para algo, ¿está bien? Bueno, vamos al otro ejemplo, a ver si... perdón, vamos al otro ejemplo, donde tenía la especificación, por acá. Fíjense que ya estoy hablando directamente, digo, la especificación era tal o cual, estoy refiriendo al predicado de especificación. En realidad, bueno, estoy haciendo ese abuso del lenguaje. La especificación era tal, ¿está bien? En este caso, el programa no sale directamente de la especificación, ya que tenemos una expresión cuantificada. ¿Bien? Esto es algo no programable. La pregunta es cómo obtenemos el programa que me resuelve el problema. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, opción 1, de la galera lo sacamos. Somos expertos. Podemos escribir, podemos. Si no, la otra opción es derivando. Como no somos los programadores funcionales, pero sí somos muy metódicos, vamos a aplicar estrategias que me permiten, estrategias conocidas, permiten obtener el programa a partir de la especificación. Ahora, a ver, ¿nos sale de la galera este programa o no? No, ¿No sale de la galera? tenemos que aplicar pasos para poder sacar el programa. ¿No sale de la galera este? ¿Saben calcular la suma de uno? eh,
¿Y cuál es la definición de suma ahí, Gregorio? Blanco, ok, pero quiero el programa. Bien. ¿Qué lenguaje? Lo hago yo en el lenguaje de programación funcional de la materia, ¿está bien? Entonces, posiblemente este sea el primer, en Haskell está bien, es prácticamente Haskell, pero es con la notación de la materia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que promedio, voy a escribir el tipo también, solo por una cuestión de completitud. Una lista de int, devuelvo un float. Función promedio de XS, la vamos a definir. Acuérdense, esto es una definición, entonces vamos a usar esto. Definida así como sum de XS dividido la cardinalidad de XS. Ahora, esa función sum la tengo que dar, no puedo asumir que la tengo. ¿Está bien? Entonces, Paganini, Fabricio, se tiró ahí algo, Franco se tiró algo. Bueno, ya está la gente ahí intentando hacer la misma historia. ¿Está bien? Pero bueno, les digo yo cuál es la solución que me gusta a mí. Estoy usando esta función auxiliar sum. Vamos a hacer así. Y podemos usar acá pattern matching. ¿Saben lo que es el pattern matching? Por favor, díganme que sí. ¿Saben lo que es Sí, el pattern para matching? armar las listas, los elementos de las listas. Sí, sí, sí. Incluso en la parte de las definiciones, acá, cuando yo hablo de definiciones, en las definiciones vamos a aclarar también. Bien, se puede usar pattern matching. Entonces, ¿vieron introducción a los algoritmos? ¿Sí? Se lo miran ahí. Mucho. Igual, de todas formas, vamos a volver a eso que tarde. Ahora déjenme completar esto de la forma en la que a mí me parece. Y ahora voy a pasar a ver las cosas que hicieron ustedes. A ver. Si quiere le paso un repositorio que tiene todo lo que vimos. Bueno, dale, por favor, Nico. Gracias. Me viene bien. Bueno, entonces el div2 ese, te diste cuenta, Fabricio, que va a calidad de XS, me parece bien. Igual promedio de vacío. Medio vacío no está definido. ¿Está bien? Esta observación, de hecho, vale directamente para la especificación, así que vamos a ponerla allá arriba, a la observación. Permítanme volver a la parte de especificación, acá. Bueno, promedio de vacío, en la lista vacía, no está definido. ¿Por qué no está definido promedio de vacío? Porque estaríamos dividiendo por cero, ¿no? El promedio de una lista vacía no tiene sentido. Y Cruz, lo que vos estás diciendo, estás rompiendo el promedio, ¿no? Si dividís por cardinal de XS más 1. ¿Se entiende? Porque si tuvieras una lista de un elemento, ponete que vos te sacaste un 10 en análisis matemático 1, ¿no? Si la promedio con la lista con el 10. Si vos dividís por cardinal de XS más 1, te va a quedar promedio 5. ¿No es cierto eso? El promedio es 10. Hay dos repos ahí, Nicolás. No sé cuál de los dos es.
Aunque el segundo, bueno. Ah, no, el segundo es de algoritmos 1. Bien, gracias. Bueno, seguimos. Acabamos de pasar por el método de la galera. Ah, yo lo que quería era ver a ver qué habían hecho ustedes. Vi lo de Fabricio. Después tengo lo de Franco. A ver qué dice. Claro, pero Franco escribió sumatoria y esa sumatoria no sé de dónde la sacó, digamos. Y lo mismo Gregorio. Lo que hice yo fue además bien. Perfecto, Franco. Entonces estamos en la misma página porque es lo mismo que acabo de escribir yo. Solamente que le puse Zoom porque es el nombre que solemos usar. Ahora, pregunta. ¿Cómo sabemos que este programa satisface la especificación? Pregunta para ustedes. ¿Cómo sabemos? ¿Ejemplos? Sí, pero ¿qué pasa si se te escapa algún ejemplo? ¿Puede escapar algún caso? Igual es buena idea dar ejemplos. Porque ya si falla con ejemplos, es como que ya sabemos que está mal. Si falla con ejemplos básicos. Claro, tal cual, tal cual. Y de hecho, nosotros recomendamos mucho eso de probar ejemplos. Probar ejemplos, acuérdense, acá estamos hablando de cuantificadores, así que también vamos a tener que recurrir a la lectura operacional de esas cuantificaciones para resolver esos ejemplos. Debemos demostrar que la función satisface su especificación. Bien, entonces, y para eso usaremos todos los recursos que nosotros tenemos matemáticos a mano, ¿no? Incluyendo a la inducción, al principio de inducción, de ser necesario. Entonces, antes quizás de pasar a derivación, pasa que ya estamos muy cortos de tiempo, podríamos ver lo que es una demostración y hacerla en el contexto de uno de los ejemplos. ¿Está bien? Entonces, queremos demostrar, para el ejemplo 2 en el que estábamos, que la función definida como satisface el siguiente predicado. Fíjense cómo es importante estar bien todo el tiempo siendo ordenado y enunciando qué es lo que estamos queriendo demostrar. En este caso, lo que estamos queriendo demostrar es esto de acá, pero además fíjense qué más. Y ese de acá es una variable libre, ¿no? Entonces yo acá lo que quiero decir es que esto vale para toda lista posible. Y en este caso en particular, yo creo que me acabo de liar un poquito en el tema de que esta lista tiene que ser distinta de vacía. ¿Está bien? Entonces, si me interesa hacer una demostración por inducción acá, ¿qué caso base voy a tener?
La lista con un elemento. Claro, exactamente. Para toda lista posible que es distinto vacío, voy a tener ese enunciado que demostrar. Tengo que demostrar para todo sobre listas, puedo usar inducción sobre listas pero en este caso, el caso base, son listas de la forma listas de un elemento. ¿Bien? O sea, XS es de la forma, vamos a escribirlo directamente así, como una forma explícita, así, ¿no? Lista de un solo elemento X. El caso base, vamos a decir. ¿Está bien? ¿Por qué dije los casos bases? Porque ¿cuántas listas de un elemento hay? O sea, claro, infinitas listas de un elemento. La lista con el 22, la lista con el 34 y así lo que ustedes quieran. En cambio, cuando el caso base es la lista vacía, es un caso base único. Bien, entonces, bueno, el caso base, entonces, supongamos que XS es una lista que tiene esta forma. ¿Qué podemos hacer? Tratar de partir del lado derecho y llegar al izquierdo, partir del lado derecho, partir del lado derecho y llegar al izquierdo, partir del lado izquierdo y llegar al derecho, o partir de todo y llegar a true. ¿Cuál les gusta más? Partir del lado derecho. Partir del lado derecho, bueno, a mí no. A ver, pasa que vamos a tener que hacer pasos hacia atrás en la definición de promedio. Eso me parece un poco incómodo. ¿Está bien? Agarremos todo. Agarrar todo es como lo más seguro, en el sentido de que uno puede aplicar un pasito de un lado, un pasito del otro. Falta la hipótesis inductiva, ¿no? El caso base no tiene hipótesis inductiva, ¿está bien? Ah, bien. En el paso inductivo, eso ya, Ah, está haciendo el caso base. ya llegaremos a eso, ¿no? Claro. Agarramos todo y O tratemos sea, de... profe, cuando reemplaza con vacío le queda en rango vacío y queda falso, dividido No. vacío. Fíjense, este es el caso base, ¿está bien? No es una lista vacía, es una lista con un solo elemento. Es lo que estamos charlando acá. El caso base es con listas de un elemento. ¿Sí? Ok. Es una particularidad de este ejemplo que, a pesar de ser muy elemental, tiene esa particularidad de que no es una función definida para listas vacías. Eh, Entonces vamos a agarrar todo, la igualdad. En todo lugar donde dice XS, vamos a poner la lista esta. ¿Está bien? No. Voy a usar copiar y pegar. Dos lados. Bien. Con esto ya vamos a terminar hoy. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué es lo primero que podemos hacer acá? Definición de cardinal. Definición de cardinalidad. ¿Ok? Me gusta. Eso quiere decir, va a quedar un 1 y acá va a quedar un 1. ¿Está bien? Estas son cosas también, aplicar definición cardinal en una lista, que la sabemos ya del algoritmo, de introducción a los algoritmos, así que las podemos hacer rápido. ¿Qué más? Vamos a subrayar acá, acabamos de trabajar, perdón, vamos a trabajar esto.
esto. Ahora yo les propongo, fíjense, Término constante. esto de acá, ¿qué es? No es término constante, ¿no? Porque está término Tengo constante. que decir que I es igual a 0. Igual a 0. Claro, esto por Y lógica. después aplicar término constante, creo. No, es rango unitario, no término constante. ¿Está bien? Ah, bien. No, no me lo Entiendo sé, que por eso. sí, pero ya se van a acostumbrar después a decir los nombres bien. Pero sí, entiendo que estabas queriendo ir a eso. Ahora sí, rango unitario. Quedaría X al final de todo, puede ser. Claro, pero vamos de a poquito, ¿no? Rango unitario. Estamos trabajando esto ahora, reemplazándolo por... ¿Cómo es rango unitario? El rango unitario me dice que me queda el término aplicado al valor específico que tenía la variable cuantificada, ¿está bien? Que es indexación con 0. Por supuesto acá los paréntesis van así, aunque no hace ni falta, porque es la única forma de que esto tipe, ¿no? ¿Qué sigue ahí? Definición de indexar. Indexación. También estamos queriendo obtener el 0 y el elemento, es el primer elemento de esta lista. Quedando esto como de esta manera. Estamos trabajando eso ahí. ¿Y ahí qué más? Aritmética, puede ser y queda X. Podría haber hecho varios pasos en uno, puede ser. Sí, por supuesto, por supuesto. No. Claro que sí. Pero bueno, estamos empezando, así que... Bueno, ¿y qué más? Bueno, Son ahora todavía, porque el lado izquierdo no hice nada con el lado izquierdo, ¿no? claro. No veo la definición de promedios. No. Aplicamos definición de promedio, ¿está bien? Veámosla acá arriba. Es esto, ¿no? Claro, ahí reemplazaría con el cardinal. Igual a X. Y todo esto donde dice, todo lugar donde dice, Claro. no me acuerdo la diferencia en el tamaño de letra, pero ahora estoy tratando solo a las apuradas. ¿Qué sigue ahí? Puedo hacer aritmética y dejarlo sobre 1. Y que quede sum de X. La definición de cardinalidad y aritmética. Bien. Claro. Se va a ir todo esto. Uy, todo esto se va a ir. Ahí ya sí, ya me estoy salteando algún pasito. ¿Está con X mayúscula? No. X minúscula, solo que es un poquito más grande la letra. Muy bien, ¿qué más? Y ahí sum de Definición X. de zoom. Definición de zoom, está bien, pero vamos a hacerlo con cuidado, porque esto es Claro. parte del programa. ¿Está bien? Entonces, primero, antes de definición de zoom, déjenme escribir el patrón. Esto es, hago explícito el patrón. Esto, obviamente, también lo vamos a empezar a saltear, pero me parece que puede ser útil en este momento tener bien claro cuál es el patrón que se está aplicando en este caso, y es uno que tiene esta forma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Porque si yo lo escribo de esta manera y voy a la definición de zoom, voy a tener claro que eso quiere decir que la definición que estamos usando es la segunda y no la primera, porque el patrón que tiene éxito es el segundo, no el primero. ¿Vale? Entonces, aplicando ahora sí definición de zoom, X más sum de vacío. me va a quedar claro, porque acá el rol de la lista vacía de XS es la lista vacía, ¿no? Y ahí podemos aplicar de nuevo definición de zoom. Déjenme igual subrayar acá para mostrar Cero. lo que acabo de hacer. Y acá vamos a aplicar de nuevo definición de zoom. Tuki. Y al final no era reflexividad de la equivalencia. True. Sí. Esas cosas también, cuando va a bastar con decir lógica. Lógica. Y vamos a decir true. ¿Está bien? No vamos a soltar esos dos pasos. Bueno, bárbaro. Costó un poquito, pero fue porque estuvimos muy detallados. Bueno, así como hicimos el caso base, vamos a tener que hacer el paso inductivo.
Y ahí quizás aparezca algún elemento nuevo en términos conceptuales, pero no llegamos a verlo hoy, así que será la próxima clase, a donde también vamos a ver cómo es la contracara de esto, que sería el tema de hacer una derivación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, veo que está David ahí. Hola, David. Voy a ir frenando la grabación. Franco, ¿cómo andás? Bien, Veo que ¿vos? entonces andamos por lo que tiene que ver